Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Y así como sin mucho darnos cuenta, ya hemos llegado al episodio número 7 del Desconectados, el podcast de Jauja, dedicado a conversaciones sobre cultura organizacional. Ahora, hemos ido dotando de distintas visiones, distintos puntos de vista, lo que compone la cultura organizacional, a través de la mirada y la experiencia de distintas invitadas e invitados. Y obviamente, hoy no estaré sola. Y tengo ahí a mi dupla, siempre digo somos un dúo, no solista, mi compañero don Santiago Ramírez, que va a ser aquí ese contrapunto vocal de esa voz, además tan reconocida a esta altura, ¿no? Santi, ¿cómo estás tú? Hola, Beba, ¿cómo estás? ¿Cómo está la vida? Oye, Muy bien. gracias por esa presentación, me sube el ánimo enormemente. Y hoy día vamos a estar hablando de un súper tema, un tema muy interesante, bueno, como los que hemos estado abordando en este ciclo que ya vamos para, como decías tú, para el programa 7. Este es nuestro séptimo Sí. episodio. Y es un tema que en lo particular me apasiona y vamos a conversar además con una de las personas más reconocidas en Latinoamérica eh, sobre esta temática, que son las industrias creativas. Dicho Wow. eso, me gustaría, Bea, como es habitual también, que tú hagas la introducción de nuestro invitado de hoy. Bueno, aquí yo voy a hacer ahí con mi cábala, como que me sobo las manos. Bueno, séptimo episodio, no podíamos quedar ahí como a mitad de camino, todos nuestros invitados e invitadas han sido estelarísimos y en el número 7 nos acompaña Alex Paredes, una persona que por lo demás hoy por hoy está como en la cresta de la ola, uno diría. Yo creo que ya tiene una trayectoria bien ganada, tiene un espacio ya reconocible Gracias. dentro de las industrias creativas y en el fondo nos pareció que si íbamos a hablar de industrias creativas, como que no había quien le hiciera sombra. Así que, Alex, bienvenido a este séptimo episodio del Desconectados. ¿Cómo estás tú? Hola, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. A los dos, Santiago, un gran amigo, y la voz de mi libro, ¿ah? Así que es como Así que es. pasa más allá, es como casi como somos la misma cosa, así que me encantaría tener esa voz, pero por lo menos el libro la tiene, así que estoy Sí, feliz por eso. y el libro está muy bueno y además aprendí mucho y creo que todos y todas tenemos mucho que aprender, particularmente quienes nos movemos en el mundo de las ideas y del descubrir talento. Alex, bueno, primero felicitarte porque supimos que hace poco fuiste nombrado doctor honoris causa. Cuéntanos, primero felicitarte, pero en segundo lugar, Gracias. es tradicional que nuestros invitados se presentan a sí mismos. Entonces, en el fondo, tú eliges cuáles son los tópicos que quieres Ya, alumbrar y cuáles son aquellos que quieres dejar ocultos en la sopa. ya, prepárense. Vale, ahí vamos. Va a partir con los ocultos. Muy bien, excelente. Ya, yo, bueno, Alex Paredes, de Santiago de Chile, todavía, porque ya estoy con muchas ganas de irme al sur. Estamos haciendo un ejercicio de trasladarnos. Soy contador auditor de profesión, pero soy cantautor de vocación. Entonces he estado en este mundo de la parte comercial, económica y de la parte artística toda mi vida. Vengo de una familia también de músicos, de poetas, de dramaturgos. Entonces he estado muy involucrado toda mi vida con el arte, la cultura. Y, pero encontré por ahí, por el año 2006, cuando era muy joven, encontré un concepto en la Universidad Adolfo Ibáñez, que trabajaba ahí en ese momento, encontré el concepto de las economías creativas. En ese momento se hablaba más de las industrias culturales, ¿no? Y fue un concepto que me produjo convergencia, en definitiva, entre estos dos mundos que yo me sentía a ratos como en esas máquinas de tortura medievales que te amarraban con una cadena en cada brazo y había un tipo tirando así. Era terrible, pero encontré en este concepto de las economías creativas y las industrias culturales convergencia. Y en esa convergencia he estado trabajando ya 12 años eh, desde una empresa que se llama planeas.com, con un par también de nuevas ideas, que una es diversificar, que tiene que ver con un último libro y que tiene que ver también con talleres, con clínicas, con eventos.
y con mentores creativos, que es también otra de las conexiones que hemos estado haciendo en los últimos años junto con Planeas. Y de alguna forma, me imagino, ustedes me contaban que también están súper atrapados emocionalmente con lo que hacen, con esto de la cultura organizacional. Para mí también me atrapó y me atrapó fuertemente ya para que estar los últimos 12 años generando publicaciones, generando muchos eventos, estando en 12 países de Latinoamérica, generando contenidos bueno, programas, ¿no? Así que llevo un buen rato y esto del honoris causa bueno, el doctorado honoris causa fue un regalo que recibí de compañeros de México. La verdad que estoy sumamente agradecido, y con un gran padrino, por cierto, con Ernesto Piedras, que es uno de los más importantes investigadores de la economía creativa en Latinoamérica, precursor de muchos otros, y padrino de muchos otros, como Felipe Buitrago, quien escribió La economía naranja, una oportunidad infinita, que son temas, bueno, no voy a hablar de esos libros, pero en toda la disciplina hay como los super libros y los super gurús. Algunos referentes, exacto. Estos son los referentes más importantes en Latinoamérica. Entonces, muy contento con estar con ellos, por cierto, grandes amigos también. Bueno, el año pasado, cuando hicimos el lanzamiento del libro, y que posteriormente salió, ¿cierto?, en audiolibro, recuerdo el post-lanzamiento y, bueno, ambos, Felipe Buitrago y Ernesto Piedras, te profesan una tremenda admiración y un tremendo cariño. Así que, y desde que nos conocimos, yo también he ido entendiendo las razones y sumándome a ese sentimiento. Dicho esto, ¿verdad? Todas estas declaraciones mira, tengo un gato aquí al lado. Si escuchan, hay un gato que quiere entrar a la pieza de mi hijo que está estudiando. Oye, empecemos con esto. La primera pregunta que te queremos hacer. Tú has trabajado en tu trayectoria, has sido mentor, impulsor, ahí como asesor de muchas startups, pero no startups, digamos, comillas, convencionales, de lo que uno entiende por startup, que siempre está vinculada como a la tecnología, a la web, no sé qué, sino que startups creativas, desde las artesanías, ¿cierto?, hasta videojuegos. ¿Cómo ha sido para ti, cómo son las personas que forman parte de esos grupos y de qué manera se van estructurando las relaciones para poder ir conformando una cierta cultura de esas organizaciones en particular? Y luego, ¿en qué se diferencian de las más tradicionales, que probablemente también te ha tocado conocer e interactuar? Esa es como la primera partida. Interesante. Para mí, gracias. Para mí, primero yo te podría decir que son unos inconformistas, porque no les queda bien el mundo como se plantea, ¿no? Desde un empleo, desde el trabajar por el sueño de otro que no son ellos mismos. Y eso le genera ciertas complicaciones, ¿no? O sea, de alguna forma, la persona creativa necesita demasiado espacio de libertad y muchas veces no lo encuentra dentro de estructuras empresariales, hasta que logra ciertas estructuras más, digamos, redárquicas más que jerárquicas, o simplemente arma su propio mundo, ¿no? Hay mucho de independencia, mucho de libertad, y eso genera, por ende, mucho emprendimiento, mucha partir de cero con mi propio mundo. Pero, sin embargo, eso se puede diferenciar mucho a lo que estábamos acostumbrados a ver como el trabajador, ¿no? Como la fuerza laboral que conocíamos hasta antes de los millennials, básicamente. Porque hoy día sabemos que los millennials tienen mucho de artista al final, mucho de creativo y mucho de esta libertad, y que ya no lo mueven las mismas cosas, ya no lo mueven el dinero básicamente, sino que lo mueve mantenerse en un estado constante de cambio, en un estado
de pasión, de hacer lo que a mí me llama a hacer, ¿no? Ustedes mismos son un par de millennials en ese sentido. Porque podríamos estar efectivamente trabajando en una gran institución y qué sé yo, pero también necesitamos que esas instituciones, que por cierto son fundamentales para la economía, pero también se mueven más lento, ¿no? Como portaaviones. Nosotros somos lancha de motor afuera, entonces de alguna forma podríamos decir que la gente del emprendimiento creativo van siempre en la vanguardia bajo este concepto, ¿no? Empujando con nuevas culturas, con nuevas formas de hacer, con nuevas formas de pensar y de creer en el otro, ¿no? Quieren la economía creativa tiene como foco el desarrollo humano. Hay que entender ciertas cosas. Y esto me voy un poco más atrás al tema de economía para hablar de la empresa. Pero lo primero, entender que la economía creativa genera el 2,2% y un poco más del Producto Interno Bruto. Esto en Latinoamérica, frente a otra industria como la industria frutícola, genera más riqueza. Pero al mismo tiempo apuesta al talento humano y no a la explotación de los recursos naturales. Entonces, fíjate, pasa algo bien interesante, porque en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos un 10% aproximadamente del Producto Interno Bruto que lo genera la minería, que es el sueldo de Chile, ¿cierto?, que mueve toda la economía. Londres tiene exactamente el mismo 10%, pero con una economía que apuesta al talento humano, ¿ya? La apuesta al talento y a la creatividad, que es la economía creativa. Entonces eso lo hace todo que cambie, porque si habláramos de la agricultura como un elemento económico, el desarrollo de esa agricultura estaría en cómo abonamos la tierra, ¿cierto? Cómo tenemos una buena tierra para poder tener buenos frutos. En la economía creativa, abonar la tierra significa el desarrollo humano. Entonces, por todas partes, por todas las miradas, es una economía humanista. Y entonces la empresa se convierte en una empresa enfocada en el talento, el foco en el talento. Eso es como un gran aprendizaje que podríamos traer desde la empresa cultural y desde cómo se mueve la gente del arte y la cultura. El desarrollo humano desde el talento. Oye, y por consiguiente, me imagino que la innovación es consustancial a este tipo de empresas, ¿no? A este tipo de grupos de personas. Sí, uno desayuna creatividad, ¿no? Todos los días en esto. Imaginación, luego viene la creatividad y luego viene la innovación como resultado del proceso creativo. Entonces, claro, la innovación está en todas partes. Esencialmente, innovamos, ¿y sabes cómo innovamos? Nos innovamos desde diferenciando de la competencia, sino que innovamos desde tratar de buscar atributos únicos de valor. Porque mucho se habla de que cuando habla dentro de la economía creativa de la competencia, es como una palabra que no se entiende. Definitivamente no se entiende. Nosotros no competimos, co-competimos, ¿no? Entonces, colaboramos con la competencia. Mira lo que pasa con las compañías de teatro, mira lo que pasa con los músicos, los fit, ¿no? Cuando un músico fit con otro músico. Mira lo que pasa con la industria editorial, con la industria del videojuego. La industria del videojuego es el nuevo cine, para entenderlo de alguna manera. El cine como séptimo arte, se hablaba de séptimo arte porque tenía muchas disciplinas envueltas en el cine. En una misma. En una misma, ¿cierto? Que era fotografía, diseño, interpretación, música, bla, 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 todo eso. Eso mismo, más también el desarrollo de software lo tiene el videojuego. Hoy día tiene todo, exactamente todo. Entonces, te encuentras que son industrias que buscan la convergencia también y buscan estas interacciones, que es la mejor manera de construir un mercado y no compitiendo, ¿no? Entonces, el desarrollo humano, hasta en
hasta en esos conceptos se nota como importante. Bien, te estaba escuchando ahí atentamente, Alex, y aprovechando que nos comentabas que, bueno, también has tenido experiencia mucho en Chile, pero también compartiendo en distintos países de Latinoamérica. Y al menos acá en Chile hay una mirada que, sí, yo siento que ha estado en cuestión y ya ahora se tensa un poco más, pero todavía persiste. Y es lo difícil a veces que cuesta a las personas que se dedican al ámbito de la creatividad ponerle precio a las cosas. Hay todavía una visión de que si alguien está muy motivado por la experiencia emotiva, por el talento, es como que es mal visto cobrar. Y por lo tanto, a veces existe un proceso para poder monetizar, para poder, en el fondo, ponerse ahí como empresa, que es un poco difícil. Existe como una barrera emocional de entrada. Los creativos supuestamente deberían hacer casi las cosas gratis. Uno a veces lo escucha a través de anécdotas groserísimas. Me acuerdo una vez estábamos con Santiago en esos años, cuando uno era libre y andaba por ahí, en la fila, no sé si de un banco o algo, alguien estaba haciendo un trato con un diseñador y ofreció pagarle con un almuerzo. Y era como, eso es muy burdo, pero se lleva a distintas escalas. Entonces, quiero que nos comentes un poquito de esa visión. ¿Existe todavía esa barrera de entrada? ¿Cómo se maneja en los otros países? ¿Y cómo rompemos, en el fondo, ese techo? Sí, inevitablemente eso todavía sigue siendo un tema importante en el sector cultural. No así en la economía creativa, ¿no? Pero en el sector cultural, que es como de donde viene el flujo entrando hacia la economía, existe y es fuerte. Pero sin embargo, el problema, a mi parecer, no es si sabemos poner precio o no. El problema es saber comunicarse con el otro, que no soy yo, ¿no? Ya le hablaba un poco del foco en la otredad, que otra de los grandes temas que creo definitivamente son muy fuertes en la economía creativa. Nosotros estamos convencidos que el público, así como hay clientes en alguna industria, aquí tenemos público. Bueno, en realidad hay una diferencia importante. Quiero destacar esa diferencia entre público, cliente y audiencia. El cliente es con quien generamos una transacción. La audiencia es ese cúmulo de clientes, esa masa de clientes que nosotros podemos medir en base a los likes, en base a su gusto, en su comportamiento, ¿no? Como un todo, lo medimos como una audiencia, lo investigamos como una audiencia. Y el público es con quien te relacionas. Entonces, el concepto público mucho más humano también, bajo la misma concepto, porque existe entonces el ánimo de relacionarse con el otro, el ánimo de que hayan dos partes, ¿no? Y eso lo hace fundamental, porque hablamos de personas, hablamos de seres humanos, hablamos de vecinos, hablamos de compatriotas, ciudadanos, qué sé yo, que se conectan bajo un interés común. Ahora, hablar del otro es muy fácil si no incorporamos en esto una conversación, un diálogo con el otro. Y cuando hablamos del diálogo con el otro, podemos identificar muchas cosas, entre otras, la disposición a pagar que tiene el otro. Porque, esto es muy antiguo, pero antes se hablaba de fijar precio en base a los márgenes, ¿no? Me cuesta 100, le agrego un 30% de margen y lo vendo en 130. Ese concepto de poner precio apenas alcanza hoy día para los almacenes de barrio. El concepto está en la disposición de pago. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el otro? Y esa disposición de pago es meramente emocional. Digamos lo que digamos, es meramente emocional. O sea, ya hay muchos antecedentes que dicen que las emociones fijan incluso nuestra forma de comprar o de decidir. La decisión puramente racional no existe, ¿no? Puramente racional sería un problema, una deficiencia en nuestro cerebro, como lo dice el libro que se llama El error de Descartes, de Damasio. Entonces, si estamos hablando de las emociones, estamos hablando de algo que es sumamente humano.
la disposición de pago es la forma de buscar el precio. Y ese precio no lo fijamos nunca nosotros, querida, lo fija nuestro público. Nuestro público nos dice, ¿no? Entonces es bueno abrir la caja al diálogo con el público, que nos va a decir toda la respuesta a todas nuestras preguntas, incluso si nuestra propuesta de valor tiene valor o no tiene valor. Está bueno eso. Está bien, viva el realismo, está bien. O sea, yo creo que hay que, claro. Cuando uno establece algo que es un diálogo, que es un intercambio, yo partiría de la base que uno está disponible como para escuchar lo hermoso y aquello que a veces es un poco más complejo o más difícil. Al final tiene que ver un poco con ese ejercicio. Así que no, está muy bien ahí. Viva la sinceridad y la transparencia. Claro, una de las herramientas que se usa mucho en la empresa hoy día es el design thinking. Y el design thinking plantea este mapa de empatía y todo este desarrollo de construir con el otro. Primero, destacar qué es lo que necesita el otro o qué desea el otro. Sí. Si no lo sabemos, nunca vamos a saber cuánto están dispuestos a pagar. No, punto de partida errado. En el fondo, claro. Si no conocemos al otro, no lo escuchamos, en el fondo claro. Estamos ahí ya como desde una premisa muy, muy encerrada, como decías tú. Nosotros decimos, claro, nosotros decimos, la propuesta de valor es igual a, yo tengo una propuesta y el otro la valora. Entonces, si yo tengo una propuesta que no se la entrego al otro para que me diga si la valora o no tengo nada. No hay propuesta. Entonces, el diálogo con el otro que no soy yo, la otredad, eso es importante, quiero ponerlo en valor en esta conversación. Se le puede llamar en la empresa tradicional ser más cliente céntrico que producto céntrico. Podemos estar muy enfocados en el producto y amar eternamente y fuertemente lo que ofrecemos al otro. Pero otra cosa es lo que el otro valora de nosotros. Y para hacer productos, para ser cliente céntrico, tenemos que abrir el diálogo con el cliente. Eso. Sí, oye, yo, a propósito de esto que estamos conversando, del foco, ¿cierto?, en el cliente versus el foco en el producto. Tú mencionaste antes todo este cuadro, ¿no?, de las economías creativas, las industrias creativas versus los aportes que hacen otras industrias. ¿Piensas tú o cuál sería la gran diferencia que existe entre la economía creativa y las economías tradicionales y, digamos, la matriz económica, ¿cierto? La matriz de producción tradicional en la cual estamos insertos y que has descubierto tú también en tus múltiples viajes, múltiples conversaciones por Latinoamérica respecto de cuál es la mirada que hay de futuro. Porque el cobre se va a acabar en algún minuto y si no tratamos bien el terreno, ¿cierto? La tierra, esa tierra... Nos vamos a quedar sin agua, así. Y nos vamos a quedar sin agua. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias entre ambas propuestas o ambos tipos de economía? Y ¿cuál es podríamos decir, el estado del arte en Latinoamérica de las economías creativas como un pilar de desarrollo? Sí, bueno, tal vez voy a repetir un poco lo que dije al principio, pero una de las primeras diferencias está en que muchas empresas, mucha industria está enfocada en la explotación y procesamiento de los recursos naturales. Otras están en el servicio, ¿no? Y en el servicio entonces se parecerían más en el caso de la economía creativa. Y nosotros en la economía creativa estamos en el trabajo del desarrollo del talento humano, ¿ya? El talento como generador de riqueza. Para hablar del talento como generador de riqueza también es un poco ambiguo si no ponemos ejemplos. Por ejemplo, cuando vamos a ir de lo más conocido a lo menos conocido. Cuando hablamos de la televisión, por ejemplo. Cuando hablamos de la publicidad que ayuda a la generación de ventas de los otros productos no creativos. Cuando hablamos por ejemplo, de la educación, ya entramos en otra área, que uno puede decir la educación con cierto argumento de los productos creativos, digámoslo así, se mejora, ¿no?
una educación con mejores instrumentos audiovisuales, con mejor diseño, de experiencia, el retail con una mejor experiencia, ¿no? También podemos hablar que la economía creativa va capturando otros elementos de desarrollo económico, como por ejemplo la economía digital, todo el sistema de software, de robótica, de hardware, ¿no? También tiene que ver con la economía creativa. Mira si no es importante, si hoy día estamos trabajando en esta plataforma, no voy a decir el nombre, pero también lo usamos nosotros, que permite hacer esto, permite no solamente comunicarnos, nosotros tres, sino que también comunicarnos con toda la gente que nos va a ver. Y entonces, esta nueva forma de comunicarse, ¿ya? Este nuevo humano que se comunica telemáticamente, era imposible hace, no sé, un siglo atrás. Era imposible, era una locura. Impensado. Impensado. Entonces, de cualquier forma, las economías creativas son tangenciales a muchos otros conceptos que podemos ver. Ahora, en ese tangencial también, la economía creativa también tiene preocupaciones como la otra economía, pero creo que hay cosas que salen más naturales, como por ejemplo el concepto de la educación, como ya hablaba, es fundamental porque nuestra tierra como agricultores es el humano, por lo tanto el desarrollo humano es clave. Y la educación en ese desarrollo humano es clave también. ¿Cómo educamos para que la gente tenga más talento? ¿Cómo educamos para una sociedad que tenga más personas pensantes, como le llama Felipe Buitrago, le llama mentes facturas, en vez de engranaje de una gran máquina? Porque la educación hasta el día de hoy es generar engranajes para una gran máquina, ¿no? Segundo, ¿cómo hacemos una sociedad más igualitaria? Fíjate que las economías creativas tienen hasta un 60% de mujeres dentro de su quehacer, dentro de sus trabajadores, ¿no? Entonces, es bien distinto a lo que cuando vemos las grandes cifras que hay un 30% y además que ganan menos y además que son las que más se despiden. Dentro de la economía creativa es mucho más transversal, es mucho más equitativo eso. Es como que no es un tema. Me refiero como que no es una problemática porque desde su génesis, ¿cierto? Está planteado así. Claro. Porque el talento y la creatividad no tiene género, digamos. No le pertenece a uno más que al otro. No le pertenece a uno u otro, exactamente. Exactamente. Sí. Y claro, lo fundamental es el ser creativo, ¿no? Más que sus otras clasificaciones. Por otro lado, también me recordaba los conceptos que tienen más que ver, por ejemplo, con, bueno, ya dije la educación, ¿cierto? Pero también hay conceptos que tienen que ver con la distribución de la riqueza, fíjate. La distribución de la riqueza en la economía creativa está comprobado por muchos informes que es mucho más equitativa que las otras industrias. Por una razón también, porque todos tenemos el mismo elemento, ¿no? Que es la creatividad. Entonces, creo que esas serían como las grandes diferencias tal vez que veo, pero que son diferencias que al final del día la empresa tradicional está empujando a llevar allá. Nada más que tenemos un poco más de ventaja, que sabemos mejor cómo funciona eso. Por eso que las empresas tradicionales están integrando creativos dentro de su recurso humano para saber cómo comunicarse con el cliente, para saber cómo desarrollar mejor comunicación dentro de los recursos humanos, para saber cómo genero procesos más humanos, ¿no? Y cómo me comunico también desde un aspecto, desde la creatividad y desde el comunicarse. Entonces, creo que sí, podríamos aprender mucho también de las economías creativas. Y el estado del arte en Latinoamérica,
¿cómo ves tú que en Latinoamérica? Me refiero, ¿cuál es la disposición de los gobiernos, de los estados, de quienes, digamos, detentan el poder y manejan La muchas de toma de las tomas de decisiones, sí. decisiones respecto de las economías creativas? ¿Existe realmente espacio para que ocurra este cambio cultural? ¿Cómo lo has visto tú? Y a lo mejor cuéntanos algunos ejemplos que te ha tocado verificar ahí en terreno. Sí, existe espacio. De hecho, creo que yo le hablaba de un libro que se llama La economía naranja, una oportunidad infinita, que es un libro que publica el BID el año 2013, donde quien lo escribió fue Felipe Buitrago, que hasta hace poco tiempo fue el ministro de Cultura y anteriormente viceministro de Economía Creativa de Colombia, y también uno de los que escribió ese libro fue Iván Duque, que es el actual presidente de Colombia. Ese libro generó una apertura en los presupuestos para el desarrollo de las economías creativas en más de 15 países de Latinoamérica. Entonces, países como Chile, que ya venía igual, ya Chile venía un poco en la vanguardia en eso, pero abrieron un presupuesto y abrieron una cantidad de programación para el apoyo de esta economía. Luego Argentina, México, Colombia, Perú, últimamente estamos viendo en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, en Brasil, que se demoró un poco más, pero Brasil ha estado súper fuerte. Bueno, y de todas maneras los cambios políticos, los estallidos sociales, la pandemia, corrientes políticas como Bolsonaro, tal vez, como Trump, han hecho que también estas cosas también han tomado un retroceso. Pero en el fondo, más allá del color político y más allá de los decires, efectivamente la economía creativa se convierte en una nueva potencia económica, en nuevas riquezas, donde Latinoamérica tiene muchísimo, muchísimo que ofrecerle al resto del mundo, ¿no? Y que además tiene ciertas cualidades que lo hace también que podamos emprender y generar una economía mucho más latinoamericana. No es lo mismo emprender en creatividad y cultura en países europeos donde tienen alrededor de 30 idiomas distintos y una moneda en común, ¿no? Que el euro, a una Latinoamérica que tiene prácticamente un idioma y medio común y una historia común muy fuerte, ¿no? A pesar de que hay distintas economías, cada uno tiene su moneda, pero llegamos a puntos de equilibrio y puntos comunes. Cada día menos monedas, con esto de las criptomonedas, con esto también del PayPal y todo eso que se hace mucho más transversal. Entonces creo que sí tenemos mucho que ofrecer y como definición o concepto final del estado del arte, se viene con todo la economía creativa, se viene con todo, irrumpiendo y también pasando transversalmente por todas las otras economías, definitivamente. Eso es bien es un hecho. interesante y como bien esperanzador la manera, porque lo dices con mucha convicción, onda, se viene, y yo a un doctor honoris causa le creo, yo nunca, debo decir, nunca había estado cerca de un doctor honoris causa, así que va a ser como mi querido diario de hoy. Oh, por favor. pero más allá como de la anécdota, insisto, me quedo como con el sentido de la convicción, y yo creo también que es así, que el potencial está demostrado. Ahora juguemos un poco a la ficción y a una apuesta de ese futuro, cuando esta cultura vinculada a una economía de industrias creativas esté instalada, ¿qué elementos aporta de transformación? Porque uno pensaría que lo que ese mundo ofrece tiene resuelto lo que el resto del mundo no tiene resuelto. Equidad, redistribución, los aspectos culturales y multiculturales del intercambio, pareciera ser que está mucho más instalado y es el gran como avance que uno espera que ocurra. ¿Cómo crees tú que va a irrumpir y cómo va a impactar? Insisto, esto es una mirada de futuro y cómo ves tú que eso va a transformar nuestro continente.
Yo creo que podría hablarte en términos generales y en términos particulares, o en términos macro y en términos micro, si me permiten. En términos macro, desarrollo humano, ¿ya? Un desarrollo humano que apuesta al talento, donde la empresa tradicional, si le queremos llamar, o la empresa no creativa, para no ser, porque muchas empresas que podemos estar hablando de tradicionales están haciendo innovación importante, ¿no? Gente que está escuchándolo a ustedes y que está haciendo cosas sumamente disruptivas dentro de la industria, y eso también hay que ponerlo en valor. Pero creo que los conceptos que tienen que ver con el desarrollo humano y con la apuesta al talento, ¿no? En los recursos humanos, en los stakeholders, como decíamos tempranamente, no solamente en tus recursos humanos, en tus accionistas. Fíjate, en tus accionistas, cómo abres un espacio creativo para que los accionistas también puedan colaborar desde ahí, en los medios, en los estatutos de gobierno que interactúan con tu empresa, en tus clientes, ¿no? También. Entonces, ¿cómo construimos esa co-creación con ellos? Y solamente hablar de la co-creación involucra o te obliga a decir, ok, estoy apostando por el talento humano, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Segundo, la otredad perdón, no, eso era dentro de lo micro. De lo macro, el desarrollo humano, la igualdad de género, que ya la mencioné, ¿cierto? Donde el foco no está puesto en tu rol, si eres el administrador de la familia, no, sino que el rol está puesto en cómo aportas como creativo, ¿ya? O sea, te miro desde tu talento, más que mirarte desde tu historial, que todo importa, ¿cierto? Pero miro desde el talento, por lo tanto ya no estoy mirando un género. Tercero, desde la equidad también, y desde la distribución equitativa también. Creo que eso también hoy día, nos guste o no nos guste, creo que no nos gusta definitivamente. Somos un país de los países que tiene una distribución más injusta, ¿cierto? Creo que esa es la mejor palabra, la más injusta. Y que podemos, y que llegamos a nuestros hogares, seamos quien sea, seamos el gerente que seamos en este país. Llegamos a nuestros hogares, prendemos la tele, estamos con nuestros hijos y decimos, sí, que esto está muy mal, ¿no? Nadie puede decir que está bien. Pero volvemos a nuestro trabajo y poco hacemos para que eso cambie. Entonces, miren las industrias creativas, son mucho más equitativas. Fíjate que de todas las industrias, todos los sectores creativos, el menos equitativo es la televisión. Pero si tú entras en la editorial, en la industria de la música, en la industria del espectáculo mismo, la industria radial, la industria, etcétera, del diseño, todas son enormemente más equitativas. Entonces, hay que ver qué está pasando ahí. ¿Qué podemos aprender de eso? Esos tres conceptos en el macro. Y en el micro, la otredad, creo que es un concepto que a mí me tiene flipeando, por cierto, la otredad, que significa cómo en nuestro quehacer tiene que ver con el otro, que no soy yo, con el otro que es capaz de decirme si acepta o no acepta, decirme si quiere compartirlo o no quiere compartirlo conmigo, decirme si quiere conectarse o no se quiere conectar conmigo. En una industria súper comodotizada, ¿no? Todos venden lo mismo. Fíjate los bancos, por favor, fíjate los bancos. Con todo el cariño que le puedo tener a los bancos, que alguna vez pasé por esa industria, todos ofrecen lo mismo. Todos ofrecen lo mismo, ¿no? Y uno se queda ahí porque yo tengo la cuenta ahí, pero en el fondo es por no hacer matado, pero claro, es lo mismo. Fíjate que cuando nace Cirque du Soleil, nace porque los circos eran todo lo mismo, ofrecían todo lo mismo. El circo era todo lo mismo, ofrecían, competían entre ellos. Y en vez de abrirse a preguntarle al otro que no soy yo, oye, ¿qué te interesa y qué no te interesa? Cuando Cirque du Soleil se abre y le pregunta al otro, eliminó todos esos atributos que se parecían a los demás circos y abrió todos esos otros atributos que nadie había creado y que la gente
esperaba. Entonces, mira cómo desde ahí también podemos construir nuestras propuestas, ¿cierto? Cuando entramos en un diálogo con el otro, que no soy yo, ¿no? Y la propuesta de valor, ¿cierto? Y este concepto de la propuesta de valor en focos distintos. Creo que esto es importante, esto no lo habíamos hablado hasta ahora, y ya que nos quedan 5 minutos, por lo menos. No, si nos queda un poquito más. Esto lo manejamos nosotros, así que no te preocupes. Adelante, por favor. Sí. La propuesta de valor se puede ver de dos maneras, ¿ya? En la construcción de soluciones, que muchas empresas construyen soluciones, y en la construcción de conexiones emocionales con el otro que no soy yo. En los años 60, un señor que se llamó Theodore Levitt decía en una publicación para Harvard, decía que la gente no compra productos, compra soluciones. Y eso hizo todo un cambio elemental en cómo se hacían los negocios, porque ya la gente no estaba en el concepto de que, pongo el foco, lo pongo productocéntricamente, mi empresa es productocéntrica y armo, como en los años 80, siempre cuento esto porque mi papá venía de la industria del calzado. Quiero vender zapatos, ¿qué tengo que hacer para vender zapatos? Primero, hacer una fábrica, comprar las máquinas, contratar a 13 personas para la cadena productiva, comprar los materiales, hacer 10.000 zapatos para recién después decir, ¿le gustó el zapato, señores? ¿Ah? Y cuando no le gustaba, la quiebra era terrible, ¿no? Así se emprendía en los años 80. Entonces, este cambio de que la gente no compra productos, sino que compra soluciones, nos obliga a mirar entonces, ok, ¿qué soluciono? Una necesidad, un problema. ¿Y quién tiene ese problema, esa necesidad? El otro, que no soy yo nuevamente, ¿no? La otra edad. Entonces nos obliga a mirar al otro. Pero no solamente construimos soluciones. Ha cambiado esto, ha cambiado en el tiempo. Y yo creo que mucha gente que está escuchándonos va a entender lo que voy a decir. La gente ya no compra solamente por un asunto funcional. La gente ya no compra un auto para que funcione, para que me traslade de un punto A a un punto B. También, vuelvo a los años 80, que era cuando yo era muy niño, ¿ya? La gente compraba un auto y mientras funcionaba, lo mantenía. El auto envejecía con la familia, 30 años, ¿no? Hasta que ya el auto ya no podía más. Se biodegradaba, sí. Fatiga material. Fatiga material. Sin embargo, hoy día cambiamos los autos cada 2 años. Y no porque dejen de funcionar, sino que porque la toma de decisión de compra tiene más que ver con el deseo y no con la solución. Entonces, cuando pensamos en el deseo y no en la solución, estamos pensando en emociones. Por lo tanto, nuestra propuesta de valor también no puede estar solo enfocada en la solución, como lo decían en los años 60 y que lo entendimos después de los 80. Yo creo que también tenemos que entender que la conexión emocional, que es nada más ni nada menos que cómo conectamos empáticamente con otras personas, es fundamental en la hora de construir nuestra propuesta de valor. No podemos pensar que la gente solamente compra soluciones, porque ya no lo hace. Ya no lo hace. Nadie tiene un smartphone por más de 2 años. No porque se eche a perder, que también sí pasa que están programados para que... Pero básicamente porque deseamos y emocionalmente queremos conectarnos con otra cosa más allá. Eso nos enseña las industrias creativas también. Un artista no resuelve nada. En rigor, un artista no está buscando soluciones cuando hace una obra de arte. Llámese una canción, llámese un libro, llámese una obra de teatro, ya una pintura. No está haciendo eso para solucionar algo. Sin embargo, la gente está dispuesta a comprarlo. Pero no está comprando algo funcional. Está comprando algo que lo conecta emocionalmente, ya sea con la obra o ya sea con el artista, lo que le llamamos nosotros la unidad creativa en el libro. Entonces, no le podemos pedir tampoco al artista
preguntarle, que nos pasaba mucho cuando estábamos en la incubadora de negocio al principio, le decíamos, dígame usted, señor, que usted que es actor, usted que está ahí, sí, el de barbita, ¿ah? Usted que es actor, ¿qué problema de mercado resuelve su obra de teatro? Claro. Claro, ¿no? Era una Entonces, pregunta que no cuadra, no pega. no cuadra. Mm. Bueno, el cliente, las personas, cada vez más compran más por conexiones emocionales que por soluciones. Entonces tenemos que entender eso y eso tiene que ser parte de nuestra cultura organizacional, entender el otro, que no soy yo, ¿cierto? Esa otra edad para construir nuevas propuestas de valor. Sí, eso es súper súper central, Alex. Nosotros en realidad también lo hemos comprobado desde la tribuna como de la consultoría organizacional inspirada en los temas culturales, de valores, propósito. Y tú decías hace un rato que, claro, hay distintas maneras como de aproximarse al mundo. Hay una mirada que es mucho más racional y otra que tiene que ver con el ámbito de las emociones y que creo que tardíamente se integró. Antes era muy castigado el tema emocional, vinculado a una especie como de descontrol en su peor faceta. Como que nos volvíamos casi animalitos, como si eso tuviera algo de malo. Pero eso ya es como otra, me voy a ir ahí por las ramas, no voy a ir tan lejos. Y trayéndolo de vuelta, la integración de la dimensión emocional yo creo que a todos nos ha traído un beneficio de reconexión, es algo que ha estado presente. Yo diría que, Santi, hagamos el análisis, creo que en todas las conversaciones, desde innovación, educación, marca, Absolutamente. cultura, todas, creo que ha estado presente, creo que ha sido como el paraguas donde entendemos finalmente que las personas tenemos distintas complejidades, estamos compuestas de distintas capas y pareciera ser que el vínculo emocional está mucho más cerca de la toma de decisión de lo que anteriormente se pensaba. Y es lo que decías tú, Alex, finalmente, cuando me enfrento a algo, no necesariamente lo decido desde la racionalidad y el 2 más 2 es 4. Eso sigue existiendo y es una evidencia y por supuesto tiene un peso, pero no es exclusivo, ya no es monopolio de. Y pienso que ahí seguramente es donde está el eje del cambio cultural grande, en el fondo, acoger el vínculo emocional, lo que llamas tú la otredad también, esa retroalimentación inmediata, porque al final creo que el vínculo con el otro, con la otra, tiene que ver con ese punto ciego. Las personas no somos capaces de vernos así 360. Yo no me veo la espalda, necesito que el que está circulando por ahí vaya y me diga cosas. Entonces creo que esa información es bien relevante y que viene extraída también a través de la conexión emocional. Entonces no deja de ser un juego fascinante y da la sensación que un poquito interminable. Me gusta eso del ver entre comillas dónde está la huella de inicio, pero no entendemos muy bien hasta dónde vamos a llegar. Pero como te digo, me hizo como mucho clic, como con toda la cadena de los episodios del Desconectados. Sí, a mí sabes que también me llama la atención eso, me llama también la atención la educación como un eje que también ha estado súper presente en las conversaciones que hemos tenido. Y aprovechando que nos queda ahora sí algunos minutos, y para dar un par de pasos más adelante, y aquí creo que además hay un tema súper novedoso para quienes nos ven desde las industrias. ¿Cómo fue la palabra que usaste? Yo dije, no creativas. No creativas, muy bien. Desde las industrias no creativas. Fíjense que Alex editó, o sea, publicó el año pasado un libro que se llama Diversificar, ya está también o sea, está en español, está en portugués y también está en audiolibro. Tuve el honor de narrar el audiolibro y aprendí mucho en el proceso de narración sobre temas que me apasionan. Pero me gustaría ahora, Alex, que tú nos contaras sobre diversificar y los pilares. Yo voy a aprovechar de ir mostrando un poco la web de Estrategia Radial, que está en el centro del libro, ¿cierto? Es como el leitmotiv del centro, pero el concepto de diversificar es más amplio. Cuéntanos, y está contenido lo que tú ya vienes planteando, obviamente, pero ahora sobre el libro, sobre el impacto que ha tenido y de qué manera esta propuesta de diversificar, por ejemplo, podría aportarle también a las industrias no creativas. Sí, bueno, primero el libro nace de una investigación que hice casi 3 años, fíjate, me demoré un montón, pero me encontré con algo. El año 2015 hicimos otra publicación que nos gustó mucho y que la verdad que nos trajo mucho rédito,
que se trataba de buenas prácticas en el emprendimiento creativo y cultural en Latinoamérica. Tomamos más de 90 casos de 12 países de emprendedores que ya habían pasado la barrera de los 3 años, por lo tanto ya habían logrado sostenibilidad económica. Ya no era un artista solamente desde la gestión cultural, sino que tenía un modelo económico en el cual se basaba. Y dentro de todas esas prácticas, que fueron 10 las que destacamos, encontramos con esto, que era que diversificaban. Y en todas las otras prácticas, con honestidad, encontré un argumento técnico, un libro, un paper, algo que me destacaba y me da un poco de justificación técnica de la práctica misma. Pero cuando encontramos esta de la diversificación, encontramos que es más del 70% de la gente de la creatividad y la cultura que ya le iba bien, tenían entre 5 y 7 formas de generar ingresos distintas, pero siempre con un núcleo que conectaba todas estas. Eso me llamó profundamente la atención porque eso le daba sostenibilidad y era un fenómeno natural de las economías creativas. Y no lo pude encontrar en ninguna parte. Cuando buscaba diversificación me encontraba con ¿cómo se llamaba? La matriz de Aslav, cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba oyendo ahí. Entonces, claro, me puse a investigar y encontré efectivamente que diversificamos por una razón súper simple, porque nuestros públicos, nuestros clientes conectan emocionalmente con este artista o con esta obra. Y entonces cuando conectan no les basta con comprar el disco, si es músico, sino que tiene distintas disposiciones de pago. En la base consume este producto genérico digital que puede ser la canción en Spotify, ¿ya? Pero más arriba está dispuesto a pagar un poco más porque el mismo público está dispuesto a pagar más porque quiere el disco físico o quiere la camiseta, ¿no? Como fan. Más arriba está el que va al concierto y paga 80 lucas chilenas, no sé, hasta 700.000 pesos cobró Paul McCartney en la entrada de concierto. Y lo más interesante que en la punta de esta pirámide de público está el que está dispuesto a pagar hasta $3.000 por un meet and greet con Paul McCartney, por ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, todos los públicos, no importando cuál es su disposición de pago, consumen lo mismo, una conexión emocional con ese artista o esa unidad creativa, pero tienen distintas disposiciones de pago. Entonces, ahí nos dimos cuenta por qué se diversifica, básicamente. Porque los públicos tienen distintas disposiciones de pago. Entonces, tratar de venderle a todos una sola cosa, un mismo producto, es una aberración estratégica, ¿no? En la economía creativa es mucho más fácil de verlo, pero fíjate que al final, y ya después de un año de esto, amigo, que tú has estado muy involucrado también por el tema mismo del libro, nos hemos dado cuenta que es transversal a muchas industrias, es transversal a una forma de proponer, de hacer una propuesta de valor. Y nos hemos encontrado que en la industria más de la innovación social es muy fácil que la tomen, pero cualquiera que está generando un vínculo con una marca, con un logo, con un artista, con un líder de opinión. Mira Steve Jobs, mira lo que está haciendo hoy día el dueño de Tesla, el dueño de Facebook. Al final, tú sabes que está Facebook ahí, tú sabes que está Tesla, pero también están los dueños atrás y generan de alguna forma una conexión emocional con muchos otros. Por lo tanto, todo lo que digan ellos se compra, ¿no? Tengo una criptomoneda, la compro. Lo que estamos comprando al final son conexiones emocionales con unidades creativas. Entonces, cualquiera que pueda construir una unidad creativa y que pueda generar seguidores, no digo fans, seguidores, entonces podría diversificar su matriz productiva, fíjate, su forma de construir oferta. De eso se trata el libro y lo llevamos a un método, ¿no? A un método de cómo lograr finalmente construir una diversificación en base a lo que tú propones con esa conexión emocional. Bueno, el método es exacto.
estrategia radial, ¿no? Es justamente el método que tú planteas. ¿Por qué no nos das así como un preview? Podemos alcanzar hasta ahí, hasta la hora. Una especie de bueno, ya hablaste de uno de los temas de la matriz de audiencia, ¿cierto? De público. Pero así un preview rápido de en qué consiste esta estrategia radial. La estrategia radial consiste en 3 pasos. El primer paso, construir o determinar tu unidad creativa, que es lo más clave, ¿no? ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con qué vamos a conectar con los públicos? ¿Con el logo? ¿Con la marca? ¿Con un producto en especial? ¿Con una animación dentro del producto? ¿O con una obra? Bueno, pueden ser muchas. El segundo punto es cómo construimos conexión emocional, ¿ya? De esa unidad creativa con los públicos. Uh-huh. Trabajamos el tema de la empatía, trabajamos el tema de la neurona espejo, que es súper importante. Hablamos hasta de la dopamina y la oxitocina. Es bien interesante cómo se forma una forma bien científica al final, para saber con qué emociones conectamos. Y el tercer paso es cómo construimos un portafolio de productos a través de esta pirámide de público, construir un portafolio de ofertas para tus públicos, ¿no? Cómo ver la viabilidad de ellas y cómo finalmente construir en cada una de ellas también un vínculo con los públicos. Finalmente nos dimos cuenta que eso es más fuerte hoy día que construir las soluciones. Eso. Y el libro se puede descargar en librodiversificar.com. Si quieren tomar la clínica, porque estamos haciendo clínicas mensuales, que por cierto es bien entretenido porque llega gente de todos los países. Entonces, la última tuvimos gente de Ecuador, de Panamá, de Colombia, de Argentina, de Chile. Oye, ¿esas clínicas tienen un valor, un precio? ¿Hay que preinscribirse? Sí, ¿Cómo funciona? Sí, claro. Ustedes entran a clinicadiversificar.com y ahí viene toda la información, cuánto vale, cuándo lo hacemos, son en vivo, no están comprando un e-learning. Y sí, es parte de diversificar también, amigos. Exacto. Míos. Bueno, no solamente tenemos un libro, sino que también tenemos la asesoría, la clínica, la certificación. Estamos en la misma senda, Alex. Así, nosotros no solamente tenemos una consultora, tenemos un podcast. Perfecto, sí, maravilloso. Fíjate que justamente lo que quería decir es que además predican con el ejemplo. El equipo, o sea, tú como autor y el equipo de Planeas y todo, ¿cierto? Aquí está la academia, talleres, diplomados, certificación. Acá, bueno, asesorías para creadores, para Coworks Hub, etcétera, ¿cierto? Licencias también para poder licenciar, ¿cierto? Hacer cursos. Claro, hay universidades que nos están pidiendo justamente imprimir el libro y nosotros entonces le pasamos una licencia para que puedan hacerlo y así se lo regalan a su alumno, a sus stakeholders. Exacto, así que, oye, bueno, acá el libro ya Diversificar, una segunda edición, hay descargas gratuitas, es muy interesante, tienen que darse una vuelta por acá, por la página. ¿Podrían dejar mi mail de repente si alguien quiere conectarse, conversar? Genial, perfecto, por favor. Alex@planeas.com alex@planeas.com. Siempre es bueno tener amigos nuevos, amigas nuevas con quien conversar. Por supuesto. La otra edad, viva la otra edad. Si quieren comunicarse con Alex directamente, ahí ya lo ven, ¿cierto? Sí. A través del correo, le llega directo a su inbox, y sepan que responde todos los correos y que es un entusiasta de estas conversaciones, como hemos podido comprobar. Oye, Alex, sí, te queremos agradecer muchísimo por tu presencia hoy día, por habernos acompañado en este Desconectado. Le pusimos Desconectados porque lo único que queremos es reconectar. En una segunda temporada vamos a ver cómo se llama, a lo mejor se llama Reconectados. Reconectados, sí. Cae de cajón. Exacto. Oye, y realmente creo que, bueno, nada, esta conversación es un aporte para nosotros como yo de hecho tomé nota durante la conversación, así como que se me transformó en el taller. Claro. Después te voy a pedir el cuaderno. Yo fui la alumna floja, estaba así como más pendiente, así como de los detalles, pues le voy a pedir el cuaderno,
Eso, así que No, pero gracias. para mí también fue un aprendizaje también, y las conclusiones que sacan ustedes también están anotadas por aquí, así que es compartido. Muchas Sí, gracias. bueno, es bien estimulante eso, en el fondo, ver que siempre se establece una sintonía de manera súper espontánea, así como abriendo un poco el backstage a público. En general, nosotros no entregamos una pauta a los invitados, a las invitadas. Hay un tema por el cual los convocamos, obviamente tampoco es como una cita tan a ciegas, pero no hay una pauta, porque nos gusta que fluya la conversación de manera súper espontánea, que los temas vayan surgiendo y emergiendo ahí. Y insisto, naturalmente creo que siempre llegamos a un punto donde uno dice, mira, acá hay muchas cosas que le ha pasado al entrevistado o la entrevistada en su trabajo, en su experiencia, y son las mismas que finalmente nos ocurren a nosotros. Entonces, creo que eso siempre es estimulante. Totalmente. Oye, yo les doy las gracias de verdad, y les doy las gracias por dos cosas. Por la invitación, por supuesto, para conversar esto, que fue un momento entretenido, pero también por lo que hacen ustedes. Creo que tiene muchísimo valor entregar también nuevas miradas, ¿cierto?, a la cultura de las organizaciones. Nadie nace sabiendo, por lo tanto es súper importante que en el diálogo hayan mensajes nuevos que van de alguna forma permeando, ¿cierto?, la sociedad entera. Entonces, si yo pudiera decir que están haciendo algo, es transformar también la sociedad con su trabajo. Así que quería darle esas gracias también, como ciudadano. Oye, muchas gracias, Alex, por eso. Genial, porque además estamos haciendo ese trabajo desde lo que más nos gusta, que es justamente lo que tiene que ver con el arte, con la creatividad, con la música, el teatro, la expresión, las emociones, etc. Diría que esa es nuestra propuesta de valor. Ahora tenemos que salir a preguntar si la valoran. Pero hemos visto que la valoran porque ya llevamos más de 10 años, ¿cierto?, en esto. Bueno, el capítulo de Alex va a estar aquí, ¿cierto?, en esta lista. Y fíjense que hemos contado con invitados muy interesantes. Hemos hablado de innovación, de el propósito, de marca, de educación, de el trabajo remoto en tiempos de pandemia. Aquí va a estar, ¿cierto?, nuestro canal de Spotify. Nos buscan por Jauja Consultores, así nomás, y van a encontrarse con los capítulos anteriores, y ahí va a estar el de Alex próximamente. Bueno, nos despedimos, les agradecemos mucho por su tiempo. Alex, que tengas un buen fin de semana, que disfrutes estos días, y gracias nuevamente por tu tiempo y por los conceptos que has compartido con nosotros en este Desconectado. Muchas Listo, gracias pues. A ustedes. Abrazos. Chao, nos vemos. Gracias, chao.